Hola, voy a continuar con la resolución del examen de UJARRAS que corresponde a octavo año del el primer examen del 2018. Vamos con la pregunta número 3 que nos dice considere las siguientes expresiones y nos dan esta fracción que es 13 sobre 5 igual a 2,6 y la otra nos dan menos 1,6 es igual a menos 8 sobre 5. Ok, entonces tenemos que verificar si es cierto que esas expresiones son el mismo número. Entonces, bueno, para la primera vamos a hacer igual que en el video anterior. Simplemente vamos a hacer la división de 13 dividido entre 5 para ver si efectivamente nos da 2,6. Entonces, empezamos al igual que en el video anterior. Si no lo han visto, sería bueno que lo vean. 13 dividido entre 5, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces me cabe el 5 en el 13? Bueno, si multiplicamos 5 por 1 me da 5, 5 por 2 me da 10 y 5 por 3 me da 15, 5 por 3 se pasa, entonces nos quedamos con 5 por 2 que da 10, ¿ok? Restamos y nos sobran 3. 13 menos 10 da 3. Ahora vemos que el 5 no cabe en el 3, entonces ponemos una coma acá. Voy a hacer acá esta cajita, ponemos una coma acá y cuando ponemos la coma recordemos que aquí le agregamos un 0, lo multiplicamos por 10. Ahora sí, ahora el 5 sí me cabe en el 30, entonces 5 por 1 5, 5 por 2 10, 5 por 3 15, 5 por 4 20, 5 por 5 25 y 5 por 6 30, ¿ok? Entonces ahora nos queda residuo 0, entonces terminamos la división y este es el resultado. Entonces vemos que efectivamente 13 dividido entre 5, que es esta fracción, nos da 2,6. Entonces esta es correcta. Y ahora vamos a hacer la segunda, que vamos a hacer también lo mismo, solo que ahora la fracción está del lado derecho del igual, pero eso no importa, recordemos que el igual es igual, o sea, es lo mismo en ambas direcciones, si lo vemos de aquí para allá o de aquí para allá. Entonces simplemente vamos a hacer 8 dividido entre 5. En realidad acá al menos lo que podemos hacer es simplemente agregárselo al final, no tiene ninguna complicación, podemos agregárselo al final o hacerlo con el menos, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces simplemente yo lo voy a hacer primero la división y después al final le agrego el menos al resultado. Entonces, ¿cuántas veces me cabe el 5 en el 8? Me cabe una vez. Entonces 5 por 1 5, resto y me quedan 3, 8 menos 5, 3. Ahora el 5 no me cabe en el 3, entonces pongo una coma acá y agrego un 0. Y de nuevo, ¿cuántas veces me cabe el 5 en el 30? Bueno, ya habíamos visto que 6 veces, 5 por 6, 30. ¿Ok? Entonces ahora sí, me quedó 0 el residuo, significa que terminé la división y me quedó 1,6 el resultado. Pero recordemos lo que yo les decía, como yo no le agregué aquí el menos, al final simplemente cuando lo ponga acá se lo voy a agregar. O sea, yo aquí hice 8 dividido entre 5 me dio 1,6. Pero entonces como aquí tengo menos 8 dividido entre 5, tengo que tomar el menos 1,6. Y vemos que efectivamente nos da esta. La segunda también es correcta, entonces sería ambas son verdaderas, ¿ok? Bueno, ahora vamos con la pregunta número 4, en la que nos dicen, considera el siguiente contexto. Dice, Ana tiene las siguientes fichas de un juego. Yo las escribí acá. Y dice, para ganar el juego debe ordenarlas de menor a mayor. ¿Cuál es el orden respectivo de las fichas para que Ana gane? Bueno, esto primero que todo voy a explicar brevemente con la recta numérica. ¿Cómo vemos en la recta numérica cuando un número es mayor que otro? Ok, entonces acá tenemos la recta numérica, por acá podemos dibujar el 0, ok, y vamos a empezar aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, acá sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok, entonces vemos que hacia la derecha, cuando nos movemos hacia la derecha, vamos aumentando el número y cuando nos movemos a la izquierda, más bien vamos decreciendo, ¿verdad? Vamos hacia los números negativos. Entonces, en la recta numérica
podemos ver que los números mayores siempre van a estar más a la derecha. Por ejemplo, el 2 es mayor al 1. Entonces vemos que el 2 está más a la derecha que el 1. Y así sucesivamente con todos. El menos 3 es menor que el 0, porque el menos 3 está más a la izquierda, o el 0 es mayor que el menos 3. Es lo mismo con diferentes palabras. Hay que tener un poco de cuidado con los números negativos, porque a veces tienden a confundirse. En el sentido de que, por ejemplo, en los números positivos, 3 es mayor a 2. Pero si lo vemos en los negativos, menos 3 es menor a menos 2. O más bien menos 2 es mayor a menos 3, ¿verdad? Es mejor deber 2 que deber 3. Pues lo podemos ver de esa manera. Bueno, entonces vamos a ver cómo acomodamos esto de menor a mayor. Y aquí en la opción A tenemos una nueva expresión fraccionaria que se llama expresión mixta en realidad. Esta es una forma de representar un número racional que se llama expresión mixta, ¿ok? Entonces, primero les voy a explicar cómo pasarlo a una fracción normal, ¿ok? Entonces, para pasar esta ficha de acá a una expresión normal, la voy a escribir acá. Tenemos 2 y a la par un quinto. Es muy fácil, simplemente se tienen que acortar el orden. Lo que hacemos es que multiplicamos este número grande, que es 2, por el número de abajo, que en este caso sería 2 por 5. 2 por 5 me da 10, ¿verdad? Este por este me da 10. Y luego, cuando ya los he multiplicado, le sumo el numerador, el número de arriba. O sea, 10 más 1, 11. Y lo escribo. Y abajo en el denominador escribo el mismo número que tenía aquí, que es 5. Entonces, esta representación que está acá, al final de cuentas, es lo mismo que la fracción 11 quintos, ¿ok? Y bueno, eso ya viéndolo así lo podríamos representar de una manera decimal, que 11 quintos sería lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, dividir 11 entre 5, 5 por 2 nos da 10, nos sobra 1, ponemos la coma, agregamos un 0 acá y luego por 2 nos da 10 y ya nos dio que el 11 quintos es igual a 2,2, este número que está acá. Ok, entonces así podemos ver cómo podemos pasar esta expresión a fracción y luego a decimal. Pero además podríamos hacerlo de otra manera. Esta expresión mixta no es algo simplemente para complicarnos la vida. En realidad, cuando lo entendemos, vamos a ver que lo podemos ver de una forma más fácil. Porque en realidad esto que tenemos acá es lo mismo a que yo tenga el 2, el entero, el número entero 2, y le sume un quinto, más un quinto. Vamos a ver que nos va a dar también 2,2. Un quinto, si lo pasamos a expresión decimal, un quinto, entonces tenemos que dividir 1 entre 5, pero bueno, el 5 no nos cabe en el 1, entonces multiplicamos primero por un 0. Entonces 1 menos 0, 1. Y ponemos la coma para que se nos haga un 10 acá. Multiplicamos por 2 y ahora sí nos da 10. Y entonces vemos que un quinto es lo mismo que 0,2. Entonces esto que yo tengo aquí es lo mismo que 2. Que yo tenga 2 más 0,2. ¿Por qué? Porque un quinto ya vimos que es 0,2. Entonces vean que lo que hice fue escribir esto otra vez, pero simplemente en lugar de un quinto escribí 0,2. Y ahora sí, ¿cuánto es 2 más 0,2? Pues 2,2. Entonces vean que esta expresión la podemos trabajar de diferentes maneras. Ustedes ven cuál entienden mejor, la manera que ustedes entienden mejor, entonces así la trabajan. Entonces voy a hacer un repaso rápido. Tenemos esta expresión que es 2 y un quinto a la par, que es una expresión mixta. La podemos pasar a ser una expresión fraccionaria, multiplicando el número entero por el denominador y sumándole el numerador, que sería 2 por 5 me da 10, le sumo el 1 me da 11. Y abajo conservo el denominador. Y eso lo podría pasar ya a decimales, a como lo hemos estado trabajando con la división. O podría verlo como que esto de acá es lo mismo a que yo tenga 2 y le sume un quinto. Pero entonces lo que hago es ver cuánto es un quinto, que es 0,2,
y entonces 2 más 0,2 es 2,2. Entonces vean que de esta manera ya podemos saber dónde está ese número más o menos ubicado en la recta numérica. Ese número estaría un poquito después del 2 porque es 2,22 y un poquito. Entonces ese número estaría por aquí más o menos, ¿ok? Este número estaría por acá, lo voy a escribir. Y bueno, voy a seguir con los demás. Ahí me disculpan que me tardé un poco en esto, pero es importante explicar esta expresión que no es muy familiar para muchos, no es muy conocida. Bueno, el B es un 3 simplemente, el 3 ya sabemos que está por aquí, o sea, el 3 aquí está aquí en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, ya podemos comparar estos dos, ya que entendimos que es este, podemos compararlo. Podemos ver que el 3 es mayor que este 2 y un quinto. ¿Ok? Ahora el C vemos que es 0,8. Bueno, el 0,8 está entre el 0 y el 1. Está más cerca del 1 que del 0. Debe de estar por aquí el 0,8. Eso ya lo tenemos que saber. El 0,8 es menor que 1 y es mayor que 0. Está entre 0 y 1 y está más cerquita del 1 que del 0, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí 3 octavos, que 3 octavos simplemente lo hacemos como hemos venido haciendo todo, dividiendo 3 entre 8, que bueno, el 8 no nos cabe en el 3, entonces tenemos que multiplicar por 0 para que nos dé 0 acá. Ahora 3 menos 0 me da 3 otra vez, y ahora puedo poner la coma, le agrego un 0 aquí al 30 y empiezo a pensar qué número multiplicado por 8 se me acerca al 30. Entonces 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24. Y si multiplicamos 8 por 4 nos da 32, entonces se nos pasa. Entonces no puede ser ese, tiene que ser 8 por 3 porque no se nos puede pasar. Entonces 8 por 3, 24. Y nos sobran 6, ¿ok? Pero bueno, no es necesario seguir con la división porque con solo que tengamos ya el número después de la coma, el 0,3, ya podemos compararlo con todos estos. Primero que todo es 0,3, 0, algo. O sea, ni tan siquiera es una unidad, es menos que 1. Entonces, si es menos que 1, vamos a saber que es menor que 2,2 y a su vez sabemos que es menor que 3. Pero ahora aquí es donde hay que tener cuidado con el 0,8. 0,3 es menor a 0,8. Sí, la respuesta es sí. Entonces sabemos que el 0,3 está aquí más cerquita que el 0. Aquí estaría el 0,3 más o menos de este lado. Y el 0,8 está aquí más cerquita del 1. Entonces vemos que el 0,3 es menor que el 0,8. Entonces veamos que ya lo tenemos en orden. Ya lo tenemos en orden en la recta numérica. Primero tenemos el 0,3, que el 0,3 es el D. Entonces voy a ir apuntándolos aquí. El D primero. Después tenemos el 0,8, que es el C. Después tenemos la expresión mixta, que es 2 y un quinto, que es el A. Y por último, la B, que es el 3, que está acá. ¿Okay? Entonces tenemos que el orden de menor a mayor, que era el que nos estaban pidiendo para que ganara el juego, es D, C, A, B, que es la opción C, D, C, A, B. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos la respuesta número 4. La pregunta número 5 en realidad es algo muy simple, que voy a explicarlo rápidamente y van a ver que es un punto bastante fácil. Bueno, dice la fracción que representa a 27,3 es, y bueno, no nos fijemos aquí en las respuestas, primero les voy a explicar algo, vean. Todos los números que nosotros tengamos en decimales que sean finitos, con expansión decimal finita, eso significa que sea como este de acá, que por ejemplo es 27,3 y ahí se acabó, no que es 27,3333333 infinitamente, que sería un periódico, o un infinito no periódico, que es por ejemplo el número pi, que se siguen los decimales ahí infinitamente y nunca se acaban. Si son como estos, que son finitos, o sea que la expresión termina aquí, entonces todo número decimal finito con expansión decimal finita podemos representarlo como una fracción dividiendo ya sea entre 10, entre 100, entre 1000.
Y ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 40,35, esto de acá es lo mismo a que yo escriba el mismo número pero sin la coma, así, 4035, y lo divido entre 100. ¿Cómo voy a saber yo si lo divido entre 100, entre 1000, entre 10.000, entre 10? Eso lo hago contando los espacios después de la coma. Veo que aquí hay 2 espacios después de la coma, entonces lo que voy a necesitar es 2 ceros, y entonces es 100, porque 100 es el 1 y 2 ceros, y así sucesivamente. Por ejemplo, si tengo, qué sé yo, 3,17, bueno, 178, digamos 3,178, entonces ahora voy a necesitar 3 espacios después de la coma, que serían 3 ceros, o sea 1000. Entonces esto es lo mismo a que yo tenga 3178, y como tengo 3 espacios después de la coma, voy a hacer, bueno, el 1 y 1, 2, 3, o sea, dividido entre 1000. Así, todos los números con expansión decimal los podemos representar con una fracción, ya sea dividiendo entre 10, entre 1000, entre 100.000, entre infinitas cantidades, dependiendo de cuántos espacios tenga después de la coma. Entonces, este número que tenemos acá, que es 27,3, vemos que solo tiene un espacio después de la coma. Entonces, el 27,3 lo podemos representar como 273, que es el mismo número pero sin la coma, dividido entre 10, porque como es solo un espacio después de la coma, es solo un 0, que sería 10. Entonces, esa la vemos que está en la opción B. Entonces, como les digo, esto no tiene mayor complicación, simplemente es contamos los espacios después de la coma y a partir de eso vamos a agregar ceros abajo. En este caso solo hay un espacio, entonces sería un 0 abajo, o sea, sería 10. En este caso eran 2 espacios, entonces son 2 ceros abajo, entonces son 100. Aquí son 3 ceros, entonces son 1000, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, hasta la pregunta 5, y voy a estar agregando más para que estén atentos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y denle me gusta a la página de Facebook. También muchas gracias y hasta luego.